Bien, esta noche, en este martes, vamos a poder indagar en la palabra para hablar de la libertad. Una de las áreas en las que manifestamos salvación es la libertad. Entonces quiero que podamos ir a un salmo, Salmo 51, 12, para poder juntos clamar esta primer parte del verso. 51, 12. Bien. Decíamos, una de las áreas de la salvación en la que manifestamos que somos salvos es la libertad. Entonces vamos a hablar acerca de la libertad, una parte de esa libertad. Dice David: vuélveme el gozo de tu salvación. Dígalo conmigo: vuélveme el gozo de tu salvación. Restaura, que vuelva el gozo de tu salvación. Cuando miramos la palabra salvación, si fuéramos al original, hablar de esa salvación es hablar de una libertad, una liberación, una prosperidad, una seguridad, un socorro. La salvación nuestra, volver o restaurar o recuperar la salvación, tiene que ver con el gozo. Entonces hay un gozo en la salvación. Yo pensaba cuando recibí la salvación, lo único que hacía era llorar todo el tiempo. En cada uno provoca distintas manifestaciones. Entonces yo entendía que lo que David pedía en este salmo era volver a la esencia y el principio y el fundamento de la salvación. Si no hay gozo, la salvación no la estamos disfrutando completamente. Salvación es libertad. La libertad no la estamos disfrutando. Sin el gozo, entonces, vuélvenos, Señor, al gozo. Volver al gozo de la salvación es volvernos no a ese día en el que, por ejemplo, me predicaron y comencé a gustar de una salvación porque comencé a conocerla, sino al estado natural, porque cuando fuimos creados salvos, libres, completos, perfectos. Entonces hay que volver a ese gozo, al gozo del principio. Es un proceso el de poder vivir, pero no nos podemos quedar sin vivir el gozo de esa libertad. Entonces, clamo a ti, Señor, en unidad junto con mis hermanos, los que forman parte de este cuerpo de Cristo, de este vientre. Clamamos a ti a una voz, Padre, para que vuelvas ese gozo. Manifiéstanos, Señor, en plenitud. ¿De qué hablas cuando nos hablas de salvación? Esa que ya gustamos, porque queremos recuperarla, queremos restaurarla, queremos traerla al presente, no con el egoísmo de disfrutarla, que ya sería mucho, sino para ser portadores. Trae a nosotros esa unción, Señor, para que la palabra nos quite todo velo, corte toda atadura, Señor, y traiga una libertad para poder llevarla a los demás. Danos, Señor, esa potestad de libertar en cada lugar a donde entremos, en donde abramos la boca, Señor, en donde nos movamos. Tráenos, Señor, el gozo de entender que en cada lugar de la tierra manifestamos libertad, sanidad. Volvemos el gozo de una salvación que cada hombre y cada mujer gustó, pero no lo recuerdan.
Danos, Señor, esa unción y ese poder para que recuperen la memoria a través nuestro, Señor. Derrama hoy y ahora en cada uno esa libertad que cada uno de los míos necesite en el área en el que tú sabes, Señor. Corta cadenas, liberta hoy a través de la unción del Santo, Señor, porque sabemos que fuimos improntados por una paternidad que hace estragos, Señor, en el mundo espiritual y que rompe cadenas. Entonces, como portadora de eso, de esa unción y ese poder con el que fuimos ungidos, lo derramos, Señor, a través de cada palabra. Rompe, Señor, lo que haya que romper, porque hoy queremos ser libres de lo que tenemos, libres de lo que tenemos. De eso me habló el Señor, para volvernos a un gozo. Hay un área del gozo que el Señor la va a comenzar a restaurar esta precisa noche. Vamos a ir al libro de Hechos 3, en el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 8 para poder descubrirnos y vernos aquí en la palabra. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hay una alabanza que tiene que ser restaurada en nosotros, saltando, andando, en unidad, ¿no? Porque entró con ellos. Quiero que podamos mirar a este cojo en las áreas en las que Dios nos quiera mostrar a nosotros mismos, porque yo veía esta posición de este cojo como una situación natural del hombre. Esto de cojear es andar a los saltos, y así hemos andado, ¿no? Cojeando, sin un equilibrio, ¿no? Con tendencias que nos han hecho apoyarnos más en ciertas áreas que en otras. Esto de cojear es muy nuestro. Y fue habituado a algo este cojo, porque dice que lo ponían y se había acostumbrado a pedir limosna. Cuando la palabra habla de limosna, habla de compasión y justicia, pero la pedía incorrectamente. Nosotros necesitamos de la compasión y la justicia, pero no con esa actitud. Y yo le miraba al cojo y me miraba a mí misma, y me pude ver en este regreso al pasado, al volver a Argentina después de tantos años, y convertida. Y pude ver a otra Cecilia en mí misma, y pude verme como este cojo, porque a raíz de todo lo vivido me acostumbré a pedir limosna. Me acostumbré a que lo que tenía que conseguir, lo tenía que conseguir por lástima. Las situaciones me fueron llevando a creer que si no era dando pena, no iba a conseguir nada. Y así viví, y lo hice mío. Una costumbre. A las puertas de lo que sería el meternos en el templo me quedé, porque no disfruté ni siquiera de la propia puerta, me quedé.
todo aquel hábito que hayamos tenido nosotros, al que nos acostumbramos a desarrollar. Y quiero que ahora pueda verse como Dios la ve y como Dios lo ve, para poder ver a este cojo y poder alabar, saltando, pero saltando en una danza de la unidad del cuerpo. Me pude ver en otra condición, me veía como este cojo, ¿no? Reaccionando como quien, si te dan un billete, contento, y si no te dan nada, triste, es decir, reaccionando ante lo que recibe, ¿no? Con la mano extendida, como podríamos ver a cualquiera, cuando estamos así en la vida esperando que todo nos lo den, o acusando si no nos dan, dependemos de los demás. Entonces mi gozo depende de lo que me den y mi tristeza también, creyendo que lo que recibo es lo que me dan, lo que la vida me da. En medio de esa realidad pude ver otra y pude disfrutarla. Y Dios me sorprendió porque en realidad me llevó para eso, no solo para que yo la viera, porque podía ver invisiblemente a esa otra Cecilia en un entorno que funcionaba igual, pero haciendo otra cosa. No ya en una actitud de quien pide, sino de quien tiene mucho para dar. Entonces Dios nos quiere introducir en cada lugar en donde hasta ahora hemos ido para que cambie nuestra condición. Y esto de saltar alabando tiene que ver con un gozo de la salvación, de esta libertad que tenemos, una libertad que necesitamos. Dice que él esperaba que le dieran limosna. Esperaba de ellos compasión y justicia, versículo 3. En esta actitud hemos esperado de Dios y de aquellos que quizá tenían una respuesta para nosotros, pero dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía compasión y justicia. Justicia. Nosotros podemos tener distintas formas de entender justicia. Podría decir, lo justo es que me dé lo que le sobra. Lo justo es que me dé para que yo viva dignamente. Pero va cambiando nuestra idea de justicia, porque lo justo es lo que la palabra dice de mí. Y eso no cualquiera me lo puede dar. Pero dice que Él los vio, los percibió, los reconoció y los entendió, dice el original. No lo vamos a mostrar. Dice que este hombre, como nosotros, habituados a una forma de vivir. Yo no tenía forma de salir de esa forma de vivir. Y entiendo que quien está así no encuentra la salida. No puede, pero usted la tiene. Nosotros la tenemos. Y si no la hemos usado para salir, tenemos que usarla. Salir de círculos viciosos, de reacciones, de formas a las que hemos quedado encadenados para poder sacar a otros. Dice que vio a dos apóstoles, a la piedra, a la roca, y vio a Juan, el amor y la gracia representados delante, los reconoció, los percibió, y percibir es una capacidad que tiene nuestro espíritu, no el alma. El alma, si me dan mucho, me alegro, y si me dan poco, me entristezco. Y eso nos pasa a diario. Si la vida me da, si el trabajo, si responde, me alegro, y si no, me entristezco. Pero pudo percibir que estos no eran cualquiera los que iban a entrar, que no era cualquier día y que no era cualquier cosa la que le iban a dar. Pudo percibir. Dice entonces que Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Según lo que mire, es lo que voy a recibir.
Es la primera idea clave que Dios me mostró. Según lo que puedas ver, le dijo a Abraham, todo lo que seas capaz de ver, te lo daré para tu descendencia, le dijo, nuestro padre de la fe. Entonces, estos le dijeron, míranos, míranos, porque según lo que mire en el otro es lo que voy a recibir. Según lo que mire en el enviado es lo que voy a recibir. Si miro a un hombre común, si miro a un enviado o a mí enviado, a mí ungido, según lo que mire es lo que voy a recibir. Y le dijo, míranos. En este míranos hay dos palabras en el original, dos códigos en uno. Dice en la palabra mirar, que es ver, es reconocer, pero también aparece otra palabra que significa adentro. A nosotros no quiere. Espera. A nosotros lo quitamos. Bien, esa es la palabra ver, mirar, que los pudiera ver, pero acá aparece en el medio una que significa adentro. Adentro, es una preposición, adentro, míranos adentro. Y nosotros miramos a la gente por fuera, la miramos superficialmente, miramos lo que se ve, pero según lo que yo pueda mirar adentro, es lo que voy a recibir. Ellos le dijeron, miranos por dentro, miranos como apóstoles, como enviados y ungidos, porque si nos mirás por fuera, nos vas a pedir lo que estás acostumbrado a pedir, una justicia humana, una compasión humana. Pobrecito, escojo. Toda mi vida miré a la gente humanamente, y aunque busqué mirarla mejor, no podía, porque eso nos tiene que ser impartido a través de la palabra. Y como los miré humanamente, esperé humanamente una justicia humana, y a veces la recibí, a veces no. Entonces iba fluctuando en la vida, pero pude ver a los míos en esa condición, y pude jalar de la unción de Dios para clamar por algo más por ellos, como lo tenemos que hacer en cada lugar y por cada persona, porque hay una libertad que ellos se merecen y que nos fue dada. La llave nos fue dada. Si no la gozamos, si no vuelve ese gozo, no se la podremos dar. Este derecho de esta libertad es una responsabilidad. No podemos callarnos, no podemos quedarnos como, bueno, he vuelto, yo estoy bien, estoy gozosa. Había un gozo tan grande en mí, aunque había situaciones que en otro momento me hubieran hecho hundir, me hubieran hecho preocupar, me hubieran hecho entrar en medio de discusiones, en medio de situaciones de las que antes no sabía ni cómo salir ni cómo sacar. Pero pude tener paz y gozo porque portaba una llave, y yo sé que esa llave sigue abriendo y sigue haciendo. Dice entonces que los apóstoles unidos a través de la voz de Pedro le dijeron, míranos. Entonces él se estuvo atento y esperaba recibir algo. Sabía que algo iba a recibir. Si los miraba por fuera, iban a recibir lo de siempre, pero por dentro había más. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata. Yo les anunciaba al principio, vamos a ser libres de lo que tengo. En este versículo se usa la palabra tengo 2 veces. Pedro, el apóstol, la roca, sobre el reconocimiento, que echó mano de la revelación, por lo tanto la portaba. Tenía algo que valía mucho. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
hay dos tengo que en el español parecieran iguales. El primer tengo tiene que ver con una actitud muy humana. Él no la tenía. Yo la tenía antes y pude verme como Pedro. Tengo la oportunidad de no tenerla y usted tiene la oportunidad de no tenerla. Dice que tener esto que él no tenía era estar debajo, calladamente, una forma de vivir. Estar bajo, calladamente, llegar a existir, una forma de existencia, debajo. Hay veces que lo que tengo me hace estar abajo, calladamente, sin una voz que pueda cortar lazos y libertarnos para gozarnos, sin salvación. Este tener es un vivir, una forma de vivir, no es la vida plena de Dios, es una existencia, la del hombre que necesita de nosotros. Y necesitamos tener firmeza en esta palabra para saber lo que portamos y para comenzar a manifestarlo y con poder provocarlo en nosotros. No tengo lo que vos esperás, porque eso sería estar abajo. No te voy a dar más lo que te hace estar abajo, vivir una existencia calladamente, pero de lo que tengo te doy. El otro tengo, el poderoso, tiene que ver con un poder. Déjelo y espere que ahora va a aparecer. 1, 2 y 3. Pelito es. Este tengo es otra voz en el original, en el hebreo. Este es poderoso. A este hemos venido a libertar. Ahí está. Un pelín arriba. Ahí. Este tengo, tener o sostener, es una capacidad, es una condición. Fíjese que hay un montón de palabras, buenas y malas. En ellos, como apóstoles, significaba, fíjese que aparece la palabra poder, gobierno, algo estimado, algo que se había guardado para cubrir necesidades, algo que les pertenecía, algo poderoso, que con lo que se podía reinar y reprender todo aquello que no es, que provoca temblor y temor, algo que podría inclusive afectar al que esté enfermo, incircunciso, sin pacto. Dice que entonces él no tenía lo que esperaba o siempre había recibido el cojo. Lo que tenía era un poder y de eso le dio. Entonces yo quiero invitarlo a lo que Dios me mostró que provoca en nosotros a través de la salvación, porque tenemos que provocarla en los nuestros y en los que son nuestros aunque no lo sabemos, porque cada hombre y cada mujer nos pertenece porque le pertenece a Dios. Si miro adentro, entonces voy a obtener lo que necesito, lo que verdaderamente necesito. Y si tengo ese poder, lo voy a dar. El tener como un poder, como un reino, para poder cubrir necesidades y enfermedades, posiciones como la de quien es incircunciso, sin saberlo, porque el hombre no sabe que ha roto todo pacto con Dios, por naturaleza, por nacimiento, lo heredamos, así de torcido y cojo nacimos, fuera del pacto, fuera de toda posibilidad, en pecado y en error sin saberlo, cojos, y nos hemos acostumbrado a recibir en la vida todo como si fuera una limosna. Entonces hoy quiero operar como ministro de Dios, no como un maestro, sino con esa unción evangelística
que fluye de esta casa, para que Dios pueda provocar la libertad que hoy hay que completar en cada uno, y que se multiplique y explote en cada lugar a donde pisemos. El tener entonces es una condición y es una capacidad. Cuando tengo debajo, en realidad lo que tengo me tiene, y ahí estamos atados. Lo que tenemos nos tiene. Cuando tengo algo tengo que dedicarle mi tiempo y cuidarlo y protegerlo, sea lo que sea. Por eso le sería mejor no casarse, por ejemplo, porque hay que cuidarlo al gordo, hay que protegerlo. Todo lo que tengo abajo me va a provocar esa dependencia. En realidad me tiene. Si tengo un coche me tiene, porque lo tengo que mantener, lo tengo que cuidar. Pero lo otro es poder. Lo otro es poder. Un poder que nosotros portamos a través de la palabra. Fíjese lo que dice Romanos 15:4. Hay quienes agonizan, están enfermos por tener, pero en ese tener hay un poder que portaban los apóstoles, la voz apostólica. Romanos 15:4, Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Siempre hay algo que tengo que aprender, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este tener es el poder y la fuerza y el reino para combatir toda enfermedad, toda incircuncisión, toda agonía, toda necesidad humana, y un poder para esperar lo mejor. Este esperaba que le dieran algo, de todos esperaba. Por eso ellos le dijeron: míranos dentro, percibe lo que portamos, porque según lo que miro es lo que voy a echar mano de mi paternidad, por ejemplo, de mi pastora, de mis apóstoles, de cada uno de mis ministros. Según lo que yo vea, si miro dentro o miro superficialmente, es lo que voy a recibir, porque recibir voy a recibir, porque dan. Si miro dentro voy a recibir ese poder para poder restaurar el gozo de una libertad y una salvación de toda enfermedad, agonía. Decía que tener es enfermedad, agonía, incircuncisión. Condiciones que a veces no las vemos en la gente, pero que están. Entonces, la idea de Pablo era: tengamos esperanza, una confianza distinta, esperar otra cosa. Según lo que veo es lo que recibo, pero según lo que tengo es lo que voy a dar. Es un círculo. Miro y puedo percibir otra cosa para recibir y echar mano de una unción y un poder que va junto con la palabra, porque lo opera el Espíritu Santo. Pero según lo que tengo, entonces es lo que voy a dar. Mateo 14:35. Está Jesús con los suyos. Jesús como cuerpo de Cristo en la tierra, el Salvador significa Jesús. (14:35) Y está operando en la tierra como la iglesia, salvadora, libertadora, restauradora y sanadora. Mateo 14:35. Dice que cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar de Genezaret, a donde había llegado,
enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Cuando la gente percibe que la iglesia ha llegado a través de alguno de nosotros, empiezan a aparecer, se empiezan a manifestar los enfermos. La gente los traía. El hombre común va a vivir esto, traer al que está enfermo. Pero usted tiene la llave como la tenía él. Fíjese la palabra enfermos en el original. Traían alrededor los enfermos. La palabra enfermos tiene dos palabras. La primera habla de un mal, un maldecir, un padecimiento y una misericordia. Equivocadamente, con mala intención. La intención humana es la que nos lleva a esta enfermedad, ¿no? A esta maldición, a este mal que la traducción la ha llamado enfermedad. Un sufrimiento grave, una mala intención que habita en el hombre, una mala intención. Habita en el hombre, en nosotros, esta enfermedad. Pero cuando nosotros llegamos a un lugar, se manifiesta, tenemos que poder verla. La otra palabra es la palabra tener. Poder, reino o agonía, enfermedad, estar enfermo, incircunciso. El tener puede ser el poder para sanar y libertar a todo enfermo, incircunciso y agónico, o es la condición de enfermo, incircunciso y agónico. Le eran traídos a él los que tenían por debajo, los que estaban en esa condición, porque él tenía el poder para libertarlos. Vamos a poner la versión común. Este enfermo estaba enfermo porque tenía. Estos enfermos que aparecían alrededor de él, dice que los habitantes reconocieron a Jesús y divulgaron una noticia por todos los alrededores y le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Cobertura apostólica. Eso representa el manto. La cobertura apostólica que nos cubre a nosotros hace que nosotros seamos el borde del manto. Y cuando la gente nos toca, toma contacto con nosotros, entonces quienes le tocaban quedaban sanos. Hay poder y unción porque la portaban nuestros apóstoles, la portan y la portarán multiplicándose, pero además extendiéndose a través de nuestra pastora, de nuestros ministros. Somos el borde de ese manto cubriendo la tierra, a la que como Jesús, como el Salvador, y salvar es libertar, y sanar y restaurar, van a ser traídos los que tienen esta enfermedad a causa del tener. Un tener muy humano, muy posesivo, que nos afecta. Hay áreas en las que todavía nos afecta, si no el Señor no nos hablaría de esto. Hay áreas en las que el Señor te va a mostrar que Él te libertó, que Él levantó un poder para que el tener tuviera poder para cubrir y sacarte de una condición de enfermo, de incircunciso o fuera del pacto con Él. Pero hay áreas en las que hace falta. Entonces quiero unirme con ustedes para que Él provoque la libertad que necesitamos. ¿En qué área, Señor, quieres sanarnos? Porque el manto ha sido extendido y necesitamos ser libres con poder, libres con poder de este tener, de esta enfermedad.
Hay tres teneres que quiero mostrarte. Mateo 19:22, a través de Jesús. Y miremos a este Jesús no solo como lo que Él hizo, sino como lo que la Iglesia, nosotros hoy como salvadores, eso significa Jesús, el Salvador. Como salvadores, como libertadores, provocamos. Eso provocamos en la tierra. Mateo 19:22 dice que cuando el joven oyó, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Tenía. Enfermo e incircunciso, agónico, un espíritu que va muriendo porque no fluye ese poder. Hay poder en el tener, un poder que se nos viene en contra o un poder que nos transforma en libertadores. A este lo afectó, tenía riquezas, aquello que creemos que nos hace ricos, ricos en dones, ricos inclusive financieramente, ricos en capacidades, aquello que creemos tenemos como riqueza. Si el tener nos impide dar el paso que Jesús le proponía a este joven, era joven en la mejor edad para poder llegar a ser perfecto. Jesús le propuso, ¿quieres más? Y entonces Jesús hoy nos pregunta, ¿queremos más? ¿Queremos esa perfección? Porque lo que tengamos es lo que daremos. No querer más es limitar a aquellos que están esperando recibir una justicia mayor de nosotros. Dice que cuando oyó esta propuesta de Dios, a través de la voz de la iglesia, hubo una tristeza. Este tener le provocó tristeza. Hay una tristeza en aquel que tiene, en aquella condición en la que nos creamos ricos y la tengamos, en realidad nos tiene atados. Va a haber tristeza porque no vamos a poder acceder a la perfección. Os aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. El rico tiene, y eso es una enfermedad, una condición de incircunciso y una agonía. Todo aquello que creo tener. Mateo 9:35. Hay una enfermedad en el tener una posesión, cuando la posesión me tiene a mí. Ahora viene Dios a hacerme libre, y no para que me quede sin nada, sino para que aprenda el poderoso tener para reinar. El poderoso tener para cubrir no necesidades personales, sino las necesidades del reino. Dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Toda la palabra fue escrita para enseñar. Nosotros como Jesús, cuerpo de Cristo, que trae salvación, y es lo primero que se le revela a la gente, libertad, sanidad, tenemos que enseñar. Él enseñaba. La palabra, decía Pablo en Romanos 15:4, fue escrita para enseñarnos, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La Reina Valera dice, como ovejas que no tienen pastor. Hay un poder en el pastor, en tener un pastor. No tener pastor trae una condición de enfermedad, trae una condición de incircuncisión. Por lo tanto, para ser gente de pacto necesitamos tener pastor. Miren cómo miraba él. Había que aprender a ver para poder recibir de Pedro y de Juan. Le dijeron, míranos por dentro. Hay que aprender a ver para poder recibir lo que porta dentro quien me va a impartir. Dice que al ver él las multitudes, lo que sintió es compasión.
se le estremecieron las entrañas. Tiene que ver con algo más que lástima. No es algo humano, es algo espiritual. Porque eran del mismo vientre. Dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las vio en esa condición de agonía, en esa condición de enfermedad. Hay que sanar esta enfermedad de no tener pastor, porque hay poder y reino en tener. Dice que Él es el pastor y la puerta. El pastor es la puerta para poder acceder a condiciones mejores. No tener un pastor implica una enfermedad. Entonces hay que sanar esa enfermedad. Hay que libertar a la gente de esa condición de incircunciso. Porque hay agonía en no tener pastor. Que no pueda tenerlo. Hay poder en tenerlo. Tenerlo no es solamente venir y sentarse y decirle pastora. Tenerlo es hacerlo suyo. Porque hay una puerta en el pastor que me será abierta a más. Tener pastor. Hay enfermedad entonces en lo que poseo o me posee, pero hay enfermedad en no tener pastor. Primera de Corintios 4:15. Hay otra enfermedad para la que el Señor nos va a ungir para poder libertar, para poder sanar, para poder rescatar y salvar. Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, les dice Pablo a los corintios, no tendréis muchos padres. El no tener o tener muchos es una condición de enfermedad. Aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, los ayos son líderes, aquellos que me enseñan o que me guían. 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Esa palabra tener es la misma. Esta enfermedad o es enfermedad, incircuncisión y agonía, o es este poder y este reino. No importa, vamos a la versión normal. Usted me cree que es la misma. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús, el ungido y el Salvador, este cuerpo de Cristo que se levanta hoy glorificado y resucitado como Salvador, pero también como ungido con un manto apostólico, dice, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hay una enfermedad entonces en tener muchos padres, en tener 10.000 ayos, pero no tener un padre. Tenerlo implica permanecer en esa condición y asumir mi condición de hijo. No va a alcanzar con decirle madre o decir que mi paternidad es, si no me dejo paternizar, si no me dejo guiar, si no me dejo aconsejar. Según lo que mire entonces, no solo en Jesús, primero hablamos de Jesús como el cuerpo de Cristo, pero ahora hablamos de Cristo Jesús, del enviado, del ungido, a mi vida. Según lo que mire en ella, es lo que voy a recibir. Poder, reino o enfermedad, incircuncisión y agonía. Según lo que reciba, es lo que voy a dar, es lo que voy a derramar, es la unción que voy a aportar. O sea que puedo frenar todo lo que Dios planeó, darme a través de, según lo que yo vea. Hay enfermedad entonces en tener muchos padres o en no tener uno. Hay enfermedad y tengo que ver esa condición, tengo que verla en hombres y en mujeres para poder sentir lo que sintió Jesús, compasión, que se me estrujen las entrañas como parte del cuerpo de Cristo, para poder no estar abajo en una condición humana de tener. Lo que tengo me tiene que elevar porque es poder. No estar calladamente,
no es una forma de vivir una existencia, no es sobrevivir. Si hay áreas en nuestra vida en las que todavía sobrevivimos porque estamos ahí abajo y calladamente, porque no soltamos la palabra de libertad, entonces necesitamos hoy libertad. Vamos a volver al Salmo 51:12. Vuélvenos, oh Señor, a gozar de la salvación que portábamos en el principio. Vuelve y restaura, Señor, en este equipo de Dios. No son solo hombres y mujeres, Señor. Son un equipo puesto, Señor, en tu mano para servirte. Vuelve el gozo de una libertad y una restauración. Vuélvenos hoy ese gozo porque estamos dispuestos, Señor, a derramarlo. Liberta y corta, oh Señor, todo aquello que los ata en un tener humano, todo aquello que los tiene, preocupaciones, hábitos, miedos, temores. Sé libre, dice el Señor. Sé libre y no te calles. Esta misma voz con poder para poder soltarla. Sé libre, sé sano. Derrámala en cada hombre y cada mujer. No te calles, porque entonces estarás enfermo. Derrama, Señor, de tu sanidad. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque necesitamos ser sustentados. Tenemos pastor, tenemos padre. La riqueza no nos tiene. La riqueza es lo que damos, porque es poder en nosotros. Transforma, Señor, en poder todo aquello que los ataba. Transfórmalo, Señor, en algo poderoso para cubrir tus necesidades y las necesidades de aquellos que están enfermos, Señor. Transforma y muta para que cada cosa que antes los ataba, Señor, ahora puedan ser una señal de ese poder que derramas sobre ellos. Clamo a ti, Señor, para que derrames sobre ellos el gozo de esta libertad. Corta las cadenas de todo miedo y temor que les impedía hablar, que les impedía hacer, de toda comodidad, de todo ese tener enfermizo, Señor. Y llévalos a donde tú has planeado llevarlos, porque ellos portan algo poderoso y van a traer sanidad. Amén. Muy bien. Este gozo, esta salvación poderosa, Señor, ¿cómo no llevarla? No cerré mi boca cuando fui y pude ver la condición en los míos, pero entendí que no era tiempo de sentir lástima. Entendí que era el tiempo de soltar la voz poderosa. Gracias, Señor, por la oportunidad. Sé libre y solté la voz, y sí que la voz está haciendo, porque fui engendrada con ese poder. No cierres tu boca. Sé libre para libertar. Amén.